como nos están dando una función de ahorro privado, tenemos que saber cuáles son las componentes de ese ahorro privado, ¿vale? Y el ahorro privado siempre está en función de los ingresos disponibles menos aquellos gastos que nosotros tengamos habituales. Entonces, lo que tenemos aquí sería que para esta función, bueno, ese sería el ahorro privado, y 0,2 ID será el ingreso disponible, ¿vale? Entonces, cuando nosotros tenemos que hacer una función de consumo privado, lo primero es que tenemos que entender que el ahorro y el consumo, ¿vale?, están directamente relacionados, ¿de acuerdo? Entonces, hay una función básica, ¿vale?, que es la identidad básica de ahorro y consumo. Esta identidad básica de ahorro y consumo nos dice que la función de renta disponible es siempre igual al consumo más el ahorro. ¿Vale? Entonces, si la función que nos están dando es la función de ahorro privado, pues está claro que el consumo sabemos cuál va a ser. Porque si esta es la función básica con la que nosotros tenemos que trabajar y nos están diciendo que la función que tenemos es una función de ahorro privado que es 0,2 por el ingreso disponible menos 500, pues para empezar ya tendríamos ahí datos para poder calcular. Aparte, tenemos que tener en cuenta también el concepto de propensión marginal al consumo y de propensión marginal al ahorro, ¿vale? Entonces, el concepto de propensión es algo muy sencillo. Es cuánto aumentará el consumo si yo aumento la renta, o sea, en función de la pasta que tenga. Y cuánto aumentará el ahorro en función de la pasta disponible que tenga. Ese es el concepto de propensión, ¿vale? Y la propensión marginal es siempre una derivada. De tal manera que yo puedo tener propensión marginal al ahorro y al consumo, ¿vale? La propensión marginal al consumo es el diferencial de la función de consumo que tengamos con respecto a la renta disponible.
y la propensión del ahorro es el diferencial del ahorro con respecto a la renta disponible. ¿Vale? Y la relación que existe entre estas propensiones marginales es que la propensión marginal al consumo más la propensión marginal al ahorro es igual a 1. Ojo, no siempre tenemos que aplicar la derivada, porque recuerda que la derivada es una variación. Entonces hay veces que nos van a dar las variaciones y con esas variaciones nosotros es con lo que vamos a trabajar. ¿Vale? Por un lado tendríamos las propensiones marginales y luego tenemos las propensiones medias. Y las propensiones medias la propensión media siempre es también sobre el consumo y sobre el ahorro. Esta es directamente el cociente de los valores. Es decir, es el consumo entre la renta disponible y la propensión media, marginal media del ahorro, también es el ahorro con respecto al consumo. Y también se cumple que la propensión media del consumo más la propensión media del ahorro tiene que ser igual a 1. ¿Vale? ¿Por qué igual a 1? Porque, fundamental, Luis, cuando tú tienes propensiones marginales y propensiones medias, estas propensiones marginales y estas propensiones medias, directamente, si tú no consumes, ahorras, y si tú no ahorras, consumes. Entonces el total de la propensión media tiene que ser igual, a partir de la primera fórmula que hemos visto, como el consumo más el ahorro es igual a la renta disponible, pues directamente tendríamos que hacer eso, ¿vale? Entonces, en el ejercicio, lo que nos dicen es, oye, suponiendo que tengo esta función de ahorro privado, obtener la función de consumo privado. Bueno, pues despejando de la primera fórmula, el apartado A del problema, aquí diríamos que como la renta disponible es igual al consumo más el ahorro, despejando tendríamos que la función de consumo, que es la que me están pidiendo, sería igual a la renta disponible menos el ahorro. ¿Vale? Ahora, como nos dicen que el ahorro es como la función de ahorro que tenemos es igual a 0,2 veces la renta disponible menos 500, pues la función de consumo sería igual a la renta disponible, que no sabemos cuál es,
menos 0,2 veces la renta disponible menos 500. Por lo tanto ya tenemos nuestra función de consumo, que sería igual a 0,8 veces la renta disponible más 500. Y ya tendríamos nuestra función de consumo. ¿Vale? Entonces el consumo privado sería eso. En el apartado B del problema. En el apartado B del problema nos dicen que calculemos la propensión marginal al consumo y la propensión marginal al ahorro. ¿Vale? Entonces, tú, Luis, piensa esto. Mira. Propensiones marginales. Y yo tengo mi función de consumo, que sería igual. O sea, mi función de consumo en realidad es una función en función de la renta disponible. ¿Vale? Que es como si tuvieras, o imagina que llamamos a la renta disponible, la llamamos X. Y D la vamos a llamar X. Entonces mi función de consumo en X sería igual a 0,8X más 500. Y mi función de ahorro sería igual a 0,2X menos 500. ¿Vale? Si yo hago la derivada, la primera derivada de esta función, pues me queda 0,8. Y si yo hago la primera derivada de esta función, me queda 0,2. Por lo tanto, la propensión marginal al consumo es de 0,8 y la propensión marginal es de 0,2. Sabemos si lo tenemos bien o no, porque como esto es la propensión marginal al consumo y esto es la propensión marginal al ahorro, si la sumamos, la propensión marginal al consumo más la propensión marginal al ahorro, esto es 0,8 más 0,2 y esto me da 1, que entonces le ponemos un tic de que se cumple la condición. ¿Vale? ¿De acuerdo? Y ahora, estos serían las propensiones marginales. Y ahora, si yo quiero calcular las propensiones medias, la propensión media es dividir una función entre la renta disponible y dividir la otra función entre la renta disponible. Entonces, la propensión media al consumo sería igual a la función de consumo que tenemos, y la función de consumo que tenemos es 0,8 por la renta disponible más 500 entre la renta disponible. ¿Vale? Que la podemos dejar así o directamente simplificarla y decir, bueno, pues esto es 0,8 más 500 partido por la renta disponible. Y luego la propensión media al ahorro se calcularía exactamente igual. Que si la simplificamos, pues no, pues lo que nos va a quedar va a ser
Y aquí tenemos que hacer la misma comprobación que hemos hecho en lo anterior. ¿Vale, Luis? ¿Qué ocurre? Pues que está claro que si tú sumas esas dos, al sumarlas te va a dar 1. O sea, esas te van a dar 1, exactamente igual. ¿Vale? Y nos pide que determinemos las expresiones de la propensión media al consumo y de la propensión media al ahorro. Pues esto es lo que sería, las expresiones. Estas dos. ¿Vale? Como ves, no tiene mayor dificultad.